tiroides. Ya primero unos alcances así de fisiología, ¿no? No vamos a entrar mucho en eso, simplemente hay que recordar la parte de las retroalimentaciones, ¿no? En este caso tenemos que tanto el hiper e hipotiroidismo no se van a dar por una relación y por eso, como les digo, ¿no? Es importante comprenderlo. Básicamente, nosotros tenemos un eje hipotálamo hipoficiario tiroides, ¿no? En el cual el hipotálamo le va a dar básicamente, ¿no?, la TRH o hormona estimulante, hormonas tiroideas, ¿no?, a la hipófisis. Esta va a eliminar o producir más bien la TSH y esto va a llegar por la sangre a la tiroides, ¿no? De esta forma, ella va a producir la T4 y la T3 y asimismo, estas al producirse, ¿no es cierto?, van a, por así decirlo, crear un feedback negativo, ¿no? En este caso contra la hipófisis y contra el hipotálamo, simplemente para que no la produzcan más, porque ya existen, ¿no? Entonces de esa forma no hay un exceso de ambos, ¿no? Es lo que debería pasar. La clínica, tanto del hipo y del hipotiroidismo, se van a relacionar mucho a las funciones de estas hormonas, ¿no? En este caso, tienen que ver con la activación del metabolismo energético. Entonces vamos a ver que cuando hay hipertiroidismo, esta función se va a ver súper incrementada y cuando haya hipo, al revés, ¿no? También va a incrementar el consumo calórico, así como también están en relación al crecimiento y maduración de todos los tejidos, así como su recambio, porque va a estar justamente relacionado, por ejemplo, a la nutrición, ¿no? Básicamente de nuestras células. Y bueno, esos son algunos datitos extra, ¿no? En este caso, la T3 es mucho más potente que la T4. Sin embargo, la T4 es la más abundante. Y recuerden siempre que, como en cualquier otras hormonas o sustratos, ¿no?, es que puede existir una fracción libre y una fracción unida a proteínas, ¿no? En este caso, la fracción activa, ¿no?, vendría a ser la que esté justamente tanto activa como libre, ¿no? Sin embargo, ahí la que se tiene más es la T3. Y ahora aquí, bueno, tenemos la retroalimentación. Esto solo para recordar esta partecita, que nosotros para convertir de T4 a T3, tenemos justamente, o más bien se puede inhibir por estos fármacos o por estas características, ¿no? Incluso vino más o menos una pregunta así, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los neonatos, ¿no? En ellos va a haber una disminución de la T4, la T3, ¿no? Recordemos que los neonatos van desde el primer día, ¿no?, hasta el día 28, 29, ¿no? Básicamente. Pero también se puede disminuir de forma fisiológica en los ancianos, ¿sí? Otras características que hacen que disminuya la conversión de T4 a T3, es el ayuno, desnutrición, ¿no? Así como también traumatismo postoperatorio y estos fármacos, ¿no? Todos estos, amiodarona, propeltiuracilo, que lo vamos a ver más tarde, propanolol, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos esto, ¿no es cierto? Estos fármacos van a inhibir la conversión de T4 a T3, así como estas otras características fisiológicas o patológicas. Bueno, esto sí o sí va a ser súper importante de reconocerlo. Creo que más se explica en las laminitas que tengo de laboratorio de cada una de esas patologías, pero de todas formas, ¿no? Eso sí, es bueno aprendárselo, sobre todo la parte de los hipotiroidismo primario y secundario, ¿no? Como se dan cuenta, aquí lo que, bueno, ya no te lo adelanto, pero simplemente acá vamos a tener que darnos cuenta cuál vendría a ser la diferencia entre la TSH y la T4 y a veces T3, ¿no? L de libre, básicamente, ¿no? Pero eso, ¿no? Hay que comprar principalmente la TSH y la T4, ¿no? Y a veces ya para confirmar diagnóstico, la T3 también nos puede ayudar. Ya, entonces acá tenemos varios estudios para saber qué patología de la tiroides estamos hablando, ¿no? Una de las más comunes vendría a ser, por ejemplo, la ecografía, que nos va a servir para determinar cuáles son los nódulos, ¿no?, así como sus características, ¿no?, que se pueden ver en esta ecografía. Sin embargo, a diferencia de la PAF, va a estar mucho más indicado, ¿no?, en todas estas patologías, por así decirlo, ¿no? Bocio, nódulos tiroideos, hipertiroidismo, sin embargo, no en el hipo.
mientras que la PAF, no, la punción aspirada, vendría a estar más bien indicado, ¿no?, en los nódulos, no en el bocio, ni en el hiper, ni tampoco en el hipotiroidismo. Y bueno, pues obviamente esta nos va a dar, nos va a servir para tener características más precisas histológicas sobre esos nódulos. Por la parte de los pruebas funcionales, los más conocidas son los estudios hormonales, ¿no? Básicamente medir, ¿no?, la T4 libre, la T3 libre, la TSH, ¿no?, que como prueba aislada vendría a ser la prueba más importante, ¿no? Si es que solo tendríamos por elegir una, elegiríamos la TSH, y esto nos va a servir para ver si es que hay alguna alteración a nivel funcional, ¿no? También tenemos la parte de la gamografía, ¿no? En este caso, recordemos que esto nos va a medir el metabolismo, ¿no?, que existe dentro de cada una de las células. En este caso estaríamos hablando de la actividad metabólica de las células de la tiroides, ¿no? Por lo tanto, nos va a servir para ver si es que se están sintetizando estas hormonas, ¿no? Por lo tanto, nos puede ayudar en el hipertiroidismo, ¿no? Más bien digo, está contraindicada en la tiroiditis. Y por otro lado están las pruebas inmunológicas, ¿no? Algunos anticuerpos antitiroides, ¿no?, antitiroglobulina, antimicrosomales, etc. Acá lo importante recordar es que estos pueden estar también elevados en personas sanas, sobre todo en ancianos, y también, sobre todo, inmunológico, ¿no?, en patología tiroidea autoinmunes, ¿no?, como entre ser enfermedad de Graves, Hashimoto o tiroiditis silente. Ahora, con respecto al hipotiroidismo, bueno, básicamente su definición es que hay déficit, ¿no es cierto?, poca secreción de hormonas tiroideas. Y en este caso hay que diferenciarlo de estos dos, o sobre todo de este componente, ¿no? Vamos a ver que no es tanto una diferencia, sino es parte del, de un tipo de hipotiroidismo, solo que relacionado a un grupo etario en específico, ¿no? En este caso es cuando este hipotiroidismo va desde el nacimiento, ¿no? Y bueno, pues va a causar una falla o alteraciones en desarrollo. Y la parte del mixedema, que también seguro han escuchado, ¿no?, estaría relacionado ya a un hipotiroidismo ya muy grave, en el cual ya se están acumulando mucopolisacáridos y hace que la piel se engrose y sea pastosa. Ahora, con respecto a la etiología, en ambos, tanto hipo como hiper, es importante recordar porque, o sea, pueden haber un montón de causas, ¿no? Pero la principal causa va a ser de tipo primario, ¿sí? Es decir, que lo que está fallando vendría a ser la misma glándula, ¿sí? En este caso, la tiroides, ¿no? Si por secundario, entonces acá ya estaríamos hablando del hipófisis, y terciario del hipotálamo, ¿no? O a veces lo engloban en solo uno, como sería en este caso, ¿no? Y bueno, pues acá podemos ver algunas de esas causas, como el ser el déficit de yodo, tiroiditis Hashimoto, la parte de posoperado, posoperado y posuso de el yodo radioactivo, posquirúrgico, etcétera, ¿sí? Acá esta característica sí quería planteárselas porque la principal etiología del hipotiroidismo va a depender de en qué tipo de país estemos. En este caso, si estamos hablando de un país en vía de desarrollo, lo más probable es que sea por falta de yodo, ¿no? Déficit de yodo. En cambio, en países desarrollados, ¿no es cierto?, lo que se ve es las patologías autoinmunes, ¿no?, como debe ser la tiroiditis de Hashimoto. Luego tenemos justamente la clínica, podemos verla por aquí, en donde vamos a recalcar, ¿no?, todas esas características que van a estar relacionadas a las funciones de las hormonas tiroideas, solo que en hipofunción, ¿no? En este caso, el tracto gastrointestinal va a estar lentecido, va a generar estreñimiento, vamos a tener una debilidad y espasticidad de los músculos, va a haber síndrome del túnel carpiano, las mujeres van a haber trastornos menstruales, las personas van a ser intolerantes al frío justamente porque estas hormonas tiroideas van a estar bajas. Recuerden que está relacionado al control hipotalámico de la regulación de la temperatura. La lengua va a ser grande, va a tener macroglosia, puede generar un edema palpebral, así como también va a tener un pensamiento lento, ¿no?, o bradisiquia, así como pérdida de memoria a nivel hablando
del cabello, básicamente, puede tener alopecia, puede tener cardiomegalia, así como derrames pericárdicos. La piel, ¿no? Habíamos visto que puede ser áspera, amarilla, seca, acartonada, ¿no? Esto se va a dar mucho más cuando la enfermedad no solo está más avanzada, sino que sin control, ¿no? Y también tenemos la parte de los ROT, ¿no es cierto? Los reflejos osteoteninosos que van a estar disminuidos, ¿no? Por eso es que en la evaluación, examen clínico, ¿no? De estos pacientes hipotiroideos o en los que se está sospechando eso, siempre hay tener en mano, ¿no? Un martillito para determinar, ¿no? Si es que estos están enlentecidos o no, ¿no? Tanto los reflejos osteoteninosos rotulianos, en la rodilla y así. Y bueno, también tenemos el aumento de peso, ¿no? Ya, ahora hablando de estas características, por así decirlo, tenemos al cretinismo, que lo que podemos encontrar es no solo la talla baja, ¿no es cierto? O los rasgos toscos, sino también, aparte de la macroglosia, la escasez de cabello, su retraso en la edad ósea, retraso mental, ¿no? Así como también características de la nariz, ¿no? En este caso va a tener una nariz chata, así como va a tener una base ancha, ¿no? Y una separación de los ojos. Ya, y por otro lado tenemos el mixedema, que como ya lo habíamos comentado, no va a estar relacionada al acúmulo de los mucopolisacáridos en la dermis, y en este caso puede estar relacionada a la palidez, a la frialdad de la piel, ¿no? A la escasez del vello en esa zona, ¿no? Porque ya va a estar justamente llena de esos mucopolisacáridos. Alopecia en las colas de las cejas, acabo de ver exactamente, por eso que hice un silencio. El, el nombre de, me parece que es madarosis o ajá, sí, era madarosis. Ya, está bien. Sí, pérdida parcial o total de las pestañas. En este caso, de la parte periférica, ¿no? Ya. Y bueno, pues eso junto con el edema periorbital y la macroglosia. Ahora sí. Ya, acá con esto sí quiero que puedan poner un poquito más de estos valores, ¿no? Siempre tengan en cuenta los valores normales porque probablemente en el examen también les coloquen, ¿no? O sea, le coloquen, no sé, pues 0.1, 5.3, ¿no? De TSH, por ejemplo, y entre paréntesis les coloquen TSH normal o valor normal o VN, le coloquen los valores normales, pero por si acaso. Entonces, acá podemos ver, ¿no? Que el hipotiroidismo primario se da porque la tiroides está fallando, ¿no es cierto? Entonces, si ella falla, recuerden que el hipotálamo igual le tiene que dar la TRH a la hipófisis para que ella se la pase a la tiroides, ¿no? A través de la TSH. Sin embargo, como no está trabajando, ¿no es cierto? Eh, como que la hipófisis va a quedar como que sorprendida, ¿no? Porque le está brindando TSH, pero no está creando o no está viendo resultados, ¿no es cierto? No está viendo T3, T4, no están en niveles bajos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la producción en la hipófisis, ¿no es cierto? De la TSH. ¿Por qué? Porque ella está fallando. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos ver por aquí, ¿no es cierto? Ya. Ya, estamos en hipo, ¿no? Entonces, por acá vemos, ¿no? La TSH alta y la T4, así como la T3 bajas. Luego tenemos el hipotiroidismo secundario, ¿no? En este caso, la que está fallando vendría a ser la hipófisis, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, hay niveles bajos de T3, T4, ¿no es cierto? Esto, recuerdan que le da retroalimentación tanto del hipófisis como el hipotálamo, ¿no? Y se dan cuenta que hay baja cantidad de estas. Por lo tanto, el hipotálamo le manda la TRH, sin embargo, no hay respuesta porque ella es la que está fallando, ¿no es cierto?
entonces hay baja cantidad de TSH, ¿no? Y se queda así, también va a haber baja cantidad de T3, T4. Entonces los resultados van a ser esos, digo. Hipotiroidismo a nivel central puede ser bajo o normal, pero lo que sí va a ser bajo va a ser la T4 y T3. Más bien la TSH no va a ser alta como en el anterior, ¿no? Y bueno, terciario ahí también, ¿no? Es similar, solo que a nivel del hipotálamo. Ahora, hipotiroidismo subclínico, eso también es importante porque es parecido, ¿no? Al hipotiroidismo primario, ¿no? También está alto la TSH. Sin embargo, ¿por qué se dice subclínico? Porque aún no se expresa, ¿no es cierto? En este caso, ¿por qué? Porque tenemos que la T4 y la T3 están normales, ¿no? Entonces, esa es la razón. Ya. Y bueno, luego tenemos ya el tratamiento, en este caso es levotiroxina, porque es un tratamiento de reemplazo hormonal, sustitución del déficit hormonal que se tiene, ¿no? Entonces, un valor así, por así decirlo, promedio vendría a ser el de 50, ¿ya? Microgramos, y puede ir aumentando, ¿no? Y vamos a ver que puede ir disminuyendo, aumentando según las características del paciente. Por ejemplo, en pacientes que tienen cardiopatías o son ancianos, entonces se va a iniciar con bajas dosis, no vas a iniciar en 100, sino vas a iniciar en 50 y luego 75 y luego 100. Por otro lado tenemos que en el hipotiroidismo primario o hipoficiario, ahí lo que se tiene que descartar primero, ¿no? Que ya lo vieron también con Angie, vendría a ser la insuficiencia suprarrenal, ¿no? En este caso, lo que se tiene que este, iniciar es darle corticoides como hidrocortisona primero, ¿no? 100 gramos de eso, por ejemplo. Y de ahí, ya iniciado ese tratamiento, ¿no? Para esa insuficiencia suprarrenal, entonces ahí recién se le puede indicar levotiroxina, ¿no es cierto? Ya, porque si no podrías tener una crisis suprarrenal aguda. Y por otro lado, como le estaba diciendo, ¿no? Se puede hacer ajuste de dosis, ¿no? Según los pacientes. ¿Y de qué te vas a, de qué te vas a guiar? En este caso de la TSH. Ya, ahora tenemos las tiroiditis, antes del hipertiroidismo. En este caso van a ser, como dice su nombre, tiroiditis, ¿no? La inflamación de la glándula tiroides. La mayoría de estas van a ser autoinmunes, aunque también pueden ser virales, como la tiroiditis aguda de Crohn. Y bueno, acá tenemos justamente esas formas etiopatogénicas, ¿no? En este caso, la tiroiditis crónica Hashimoto, la subaguda granulomatosa de Crohn, las infecciones agudas por bacterias, o también la fibrosis de Rieder, ¿no? Ahora, en la parte de la clínica puede ser diversa, ¿no? Puede presentarse como una tiroiditis postparto, un hipotiroidismo con bocio, un eutiroidismo, etc. Hay, hay clasificaciones de la tiroiditis, sí, en este caso, indolores y dolorosas, ¿no? Las indolores van a estar relacionadas al postparto, a la enfermedad de Hashimoto, a la tiroiditis fibrosanto de Riedel, ¿no? Eh, Sin embargo, en las dolorosas podemos ver la traumática, ¿no? Que justamente ahí les puedo mencionar, ¿no? Que va a estar relacionado a un antecedente traumático que tenga el paciente. Infecciosas, ¿no? Tienen que darse cuenta o tienen que leer bien la parte de la clínica, ¿no? En este caso, si tiene flebosis, fiebre, ¿no? Es actual, porque en la de Kerbain la clave, ¿no es cierto?, vendría a ser, aparte de esas características, es que sea una infección viral previa. Ya. Ahora con respecto, con respecto al hipertiroidismo, ¿no? En este caso tenemos que diferenciar otra vez dos conceptos, ¿no? El hipertiroidismo y la tirotoxicosis. Con respecto a la tirotoxicosis, vendrá a ser el exceso de la acción de las hormonas tiroideas, ¿no? En cambio, el hipertiroidismo vendrá a ser el exceso de la secreción de esas hormonas tiroideas. Y en varios casos puede ser este,
se pueden dar en la misma patología, ¿no? Y se pueden usar indistintamente, pero de todas formas ahí les dejo esos conceptos, ¿ya? Con respecto a la etiología, ¿no? Hay que recordar que también, ¿no? La causa más frecuente viene a ser la Fragile bacillus, ¿no? Que es autoinmune, ya que podemos ver las demás, ¿no? En este caso, el bocio multinodular tóxico, el adenoma hiperfuncionante, el síndrome de Marin-Lehart, el hipertiroidismo por exceso, tiroiditis correctiva, la de Kervain, ¿no? Que también la ponen por aquí, porque va a tener una clínica de hipertiroidismo y otras causas raras, ¿no? Ahora, con respecto a la clínica, aquí sí, mucho más entendido, porque incluso hay algunas clínicas relacionadas a los ancianos, ¿no? A ver, ya. Entonces, va a ser lo contrario del hipotiroidismo, ¿no? Si veíamos aumento de peso en el hipotiroidismo, que vemos adelgazamiento, ¿no? Apetito normal aumentado, ¿no? Sería aquí, en el otro básicamente hay falta de ello, ¿no? Tenemos ¿Y por qué? Porque las células están hiperfuncionantes, ¿no? Entonces hay un alto metabolismo, por lo tanto, va a haber también un apetito aumentado, ¿no? Aquí ya no va a haber piel seca, sino va a haber manos y piel sudorosa, ¿no es cierto? Intolerancia al frío no, sino intolerancia al calor. Va a haber taquipsiquia, nerviosismo, ansiedad, desasosiego, no va a poder, va a tener problemas para dormir, insomnio. También va a tener aumento de toda la frecuencia cardíaca, porque va a haber aumento del tono vascular, por eso es que va a haber taquicardia, palpitaciones, fibrilación auricular, eso también es importante. Luego también tenemos el exoftalmos que vemos en la parte anterior, ¿no? La retracción palpebral, que va a estar en relación al exoftalmos, el ojo hacia adelante, los párpados retraídos. Luego también podemos ver parte del aumento de la temperatura, ¿no? Como había mencionado, que va a estar relacionado a la regulación del hipotálamo. Vemos también un exedema pretrivial, ¿no? En el hipotiroidismo era sistémico, no puede ser en cualquier parte. Sin embargo, en el hipertiroidismo se va a concentrar en justamente esa zona, la zona pretibial. También puede estar asociado el bocio, puede haber un soplo tiroideo, ¿no? Justamente por el aumento, ¿no? del tamaño de esta tiroides, ¿no? No haber estreñimiento, sino diarrea, pueden existir adenopatías, puede haber disnea, insuficiencia cardíaca, así como también la parte de la astenia y la disminución de la fuerza muscular. Entonces vamos por ahí todo esto. Algunas cositas nuevas que no mencioné están en la parte de la hipertensión, la osteoporosis, ya eso sí, los ROT aumentados, ¿no? Reflejos osteotendidos aumentados, tanto palatinos, rotulianos, etc. Y ya está. Ya estaría todo. Recordar también la parte de la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque tiene un alto metabolismo. ¿Ya? Con respecto a la oftalmopatía tiroidea, en este caso, ¿por qué se ocasiona? Por un aumento del tono adrenérgico, ¿no? Esto hace que se retraiga el párpado, ¿no es cierto? Y bueno, pues tenga una proptosis, ¿no? En este caso como mirada fija, que es lo que podemos ver por aquí. Y ahora, esas características son comunes en los adultos en general, sin embargo, puede cambiar en los ancianos. Por eso vemos por aquí, diferencia entre jóvenes y ancianos. Pérdida de peso, más los jóvenes, palpitaciones más los jóvenes, debilidad también más los jóvenes, mareos y síncopes lo tienen a atender un poquito más los ancianos, alucinaciones más los jóvenes, junto con temblores de calor, taquicardia, pero en fibrilación auricular es mucho más conocido en la parte de los ancianos, a diferencia de las demás características. Y bueno, también la parte de la apatía, así como la pérdida de la memoria. Ahora sí, el hipertiroidismo similar a los anteriores, ¿no? Lo vamos a identificar con TSH, T4, T3, ¿no? Guiándonos en estas tablitas, básicamente.
acá podemos ver de forma similar. Vamos a encontrar que si la tiroides está mal, ¿no es cierto? Entonces no va a, digo, más bien, va a haber una disminución, ¿no es cierto?, de la hormona TSH. Y lo que va a estar expresándose vendría a ser un aumento de tanto la T3 como la T4. En el caso de que sea central, ¿no? Ahí es donde está fallando recién, ¿no?, la hipófisis, y por lo tanto va a estar normal, ¿no? Probablemente esté más alta, pero normal. Mientras que la T4 y la T3 van a seguir altas, ¿no? Por otro lado, en la parte subclínica, como similar al hipotiroidismo subclínico, ¿no?, la T4 y la T3, o sea, los que se expresan, lo que expresa en la clínica va a estar normal. Y la TSH baja. Ya. Ahora, antes de hablar, tengo que hacer un pequeño esto. Con respecto a a los problemas básicamente del calcio, ¿no? Habría que recordar esto. No tanto en específico eso, sino principalmente, ¿no? Porque nosotros tenemos una vitamina D, ¿no es cierto?, que nos va a servir para la regulación del calcio, ¿no? Tanto la vitamina D como la protormona, ¿no? Y hay que recordar un pequeño de la fisiología, en este caso es que esta vitamina D, antes de ser activa, su fase activa en ser la 1,25 de hidroxicalciferol, antes de ser esto, ¿no es cierto?, tiene que pasar por dos hidroxilaciones, ¿no?, que se da tanto en el hígado como en el riñón. Y antes, ¿qué es lo que sucede en la piel? La verdad, antes de obtener el primer sustrato, ¿no?, que sería el colecalciferol, esto lo podemos obtener de la dieta, ¿no?, ya sea animal o vegetal, o lo podemos obtener también de nuestras células cuando están en contacto con la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces obtenemos colecalciferol y de ahí estas se van a metabolizar o hidroxilar tanto en el hígado como en el riñón para obtener la fase activa. Acá está, ese 1,25 de hidroxicalciferol también se le va a llamar calcitriol, por si acaso. Y como les mencionaba, ¿no es cierto?, ¿cuándo se va a activar? Cuando haya bajos niveles de fosfato o de calcio. Esto va a hacer que aumente la hidrolasa y por lo tanto que haya más secreción de hormona pretiroidea, pero esta hormona no lo puede hacer todo sola, por lo tanto va a pedir ayuda y va a pedir ayuda justamente la 1-hidroxilasa, ¿no es cierto?, para que hidroxile, ¿no es cierto?, acá está. Y por lo tanto, que genere la vitamina D activa, ¿no? Ahora, ¿cuáles entonces serían las funciones de la vitamina D? Aumentar la captación en el intestino de calcio, disminuir la pérdida de calcio por los riñones, estimular la absorción de óseo. Ya, pero eso para que se entienda mejor, por ejemplo. A ver, primero tenemos nosotros que tener un estímulo, ¿no? En este caso sería la hipocalcemia, ¿no? Ya tenemos bajo calcio sérico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La parotormona se va a activar, ¿no? Entonces aumenta. Porque está indicada en trabajar justamente cuando esto suceda. Pero como les dije, esta parotormona, aparte de trabajar sola, o hacer sus funciones, va a activar a su vitamina D, ¿no es cierto?, activa. Y lo que van a hacer es esto. Primero, a nivel del intestino, ¿dónde está? Acá. A nivel del intestino, se supone que nos sirve para absorber, ¿no es cierto?, los nutrientes. Entonces, si hay hipocalcemia, dice, no, todo lo que esté pasando por el intestino lo tengo que absorber. Entonces va a mejorar, optimizar la absorción del calcio en los intestinos. Con respecto al hueso, ¿no? Tenemos hueso y tenemos sangre. ¿Dónde está faltando calcio? En la sangre. Por lo tanto, va a sacar calcio del hueso. Entonces va a aumentar la movilización del calcio desde el hueso hacia la sangre. ¿Para qué? Para que sus niveles se pongan normales. Luego tenemos la
el aumento, la parte del riñón, ¿no es cierto? Vemos que en el riñón está pasando todo el ultrafiltrado, ¿no es cierto?, de la sangre y se están desechando varios sustratos. Entonces, si estamos en hipocalcemia, vas a poner más, no sé, pues una mejor revisión a nivel del riñón para que filtre lo menos posible el calcio. Y cuando haya calcio, lo reabsorbas. Y eso es lo que trata de decir por acá. Vas a excretar la menor cantidad de calcio posible a nivel del riñón. Y cuando encuentres que el calcio está pasando por ahí, ¿no? Entonces ahí es donde vas a aumentar la reabsorción de ese calcio, ¿no? De lo que se estaba viendo, ahí lo captas. Uh-huh. Y bueno, pues esto recuerda también, ¿no?, que cuando existe esta desmineralización de los huesos, pero en los niños lo vamos a llamar como raquitismo, y en el caso de que en los adultos ya sería osteomalacia, ¿no? Pero recordar que estas funciones, ¿no es cierto?, las van a realizar tanto la protohormona como la vitamina D. Okay. Entonces, ahora se puede entender esta tablita, ¿no? En este caso, en el riñón tenemos estas funciones, ¿no? El de reabsorber el calcio, filtrar fósforo, porque va a estar relacionado, ¿no? A nivel digestivo, ¿no? También va a haber un efecto indirecto, porque dentro de las funciones de la parotormona va a estar la síntesis de la vitamina D, y ella sí se va a encargar de lleno en la absorción de calcio y de fósforo, ¿no? Y en el hueso van a hacer no la reabsorción, sino la resorción, ¿no? ¿Para qué? Para eh, llevar parte del calcio de los huesos hacia la sangre, para restablecer esos niveles, ¿no? Bueno, acá por ejemplo vemos los resultados, ¿no? La protohormona generaría entonces hipercalcemia e hipofosforidemia, ¿no? En el otro vamos a encontrar aumento del calcio, ¿no es cierto? Porque aquí, solo que acá sería aumento también del fósforo, y por otro lado acá menos en cada uno, ¿no? Hipocalcemia, hipofosforidemia. Ya. Entonces, aquí, cuando vemos este hiperparotiroidismo, ¿no? Hay que diferenciarlo de lo que vendría a ser una neoplasia, ¿no? Entonces, acá vamos a ver unas características. Uno vendría a ser el inicio insidioso, ¿no? Lento, progresivo, ¿no? Nos haría pensar de un hiper, ¿no? Parotiroidismo. En cambio, la neoplasia va a ser mucho más agudo, ¿no? Con respecto a los síntomas, no van a existir. En cambio de la neoplasia sí, van a ser esos mismos. Con respecto al calcio, no va a aumentar en ambos casos. El fósforo puede aumentar y disminuir. Y con respecto a la protohormona va a aumentar, ¿no? En el hiperparotiroidismo. Y en la neoplasia va a estar disminuido. Entonces acá podemos, ante situaciones donde hayan altos niveles de calcio en la sangre, ¿no?, se puede pedir la parotormona para determinar, ¿no?, si es que estuviera alta o baja. Si estuviera alta, entonces pedir aparte una calciuria de 24 horas. De esa forma uno podría saber si es que tiene hipercalcemia por hiperparatiroidismo primario, terciario, etcétera, o por calcinemia hipocalciúrica, ¿no? Esto, de nuevo, ¿no? Estamos hablando de que vendría a ser la hormona para tiroides. En este caso hay 4 puntitos atrás de la tiroides. Por otro lado tenemos la disminución de la fosforemia, en donde vamos a encontrar que la vitamina D puede estar elevada, ¿no? Digo, el fósforo estaría elevado y por lo tanto la vitamina D quedaría analizarla. Es que está aumentada, lo que se debería decir que
existe tanto o bien intoxicación de la vitamina D como enfermedad granulomatosa. En cambio, si es que estuviera bajo, ¿no?, los niveles de vitamina D, habría metástasis, hipertiroidismo, ¿no?, intoxicación o mieloma múltiple también. En el caso de que sea menos, ya en el caso de que sea menos, ¿no es cierto?, tanto el fósforo en la sangre como también la PTH, ¿no es cierto? Entonces ya estaríamos hablando de una neoplasia, ¿no?, en este caso carcinoma secretor, ¿no?, de hijos de hormona. Hasta que es la primera parte, faltan los otros temitas. Más mitades. Voy a cortarlo para que solo tengan eso.